El sistema de transporte colectivo, mejor llamado como metro, es un medio de transporte ferroviario ubicado en la Ciudad de México y que a diario transporta a millones de personas a lo largo de su docena de líneas. Estas líneas recorren la ciudad de norte a sur y de este a oeste, siendo un transporte que no genera ningún tipo de contaminación. Sin embargo, también se han avistado algunas fallas y deficiencias a la hora de transportar a sus pasajeros. Así que el día de hoy te traigo un iceberg del metro. Antes de comenzar, no se te olvide dejar tu like y suscribirte al canal. Esto no te cuesta ni un varito. Una construcción imposible. Construir el metro en la Ciudad de México fue una hazaña enorme, especialmente considerando las condiciones geográficas, políticas y sociales del país en ese momento. Si partimos que en la Ciudad de México es un terreno complicado, ya que construir el metro se tenía previsto que fuera algo imposible, ya que se construiría en el antiguo lago de Texcoco. Por lo tanto, el subsuelo es fangoso e inestable. Esto hacía que se necesitaran estructuras reforzadas para evitar hundimientos, y también podían ocurrir algunas filtraciones de agua en temporada de lluvias. Durante la construcción se encontraron ruinas aztecas, lo que provocó algunos cambios de planes en las estaciones, detenciones prolongadas por supervisión del INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, en esos años, la población de la Ciudad de México iba creciendo, por lo que ya era necesario abrir un medio de transporte. Para la construcción del metro fue necesario desalojar casas y comercios para abrir espacios a estaciones o túneles. Y tampoco hay que olvidar los sismos, sobre todo en la Ciudad de México, debido a que, como ya lo mencionábamos, es un terreno fangoso. Cuando tiembla, el suelo de la capital tiende a moverse como si fuera una gelatina. Esto provoca que el temblor o el terremoto se intensifique más, tal como sucedió el 19 de septiembre de 1985, de 2017 y de 2022. Casualmente, en estos 3 años sucedió en la misma fecha. Finalmente, el metro se inauguró en el año de 1969 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. La limusina naranja. El color naranja del metro de la Ciudad de México no fue elegido al azar. Tiene un significado simbólico, práctico y cultural. El color naranja es altamente visible, incluso en condiciones de poca luz o en túneles oscuros. Era importante que los trenes fueran fácilmente identificables a la distancia, tanto en las estaciones como al acercarse a los andenes. En los años 60 y 70, el naranja era visto como un color moderno, vibrante y progresista, asociado al desarrollo urbano y la tecnología. Representaba un nuevo comienzo para el transporte en la ciudad. Aparte, el metro fue fuertemente influenciado por ingenieros franceses. En esa época, muchos sistemas europeos comenzaban a usar colores brillantes como identidad visual. Aparte de que en México había un alto índice de analfabetismo en los 60s, por eso se eligieron colores fuertes y símbolos para facilitar la orientación de los usuarios, desde los trenes hasta los letreros y señalizaciones. La primera línea que se construyó del metro fue la línea que va de Observatorio a Pantitlán, en el cual se comenzaron a implementar los primeros vagones en color naranja. Con el paso de los años se implementaron colores blanco y azul, caracterizando así uno de los transportes más populares en la Ciudad de México. El metro en el cine. El metro ha sido escenografía de varios filmes, no solo nacionales, sino también internacionales, ya que en este medio de transporte se han filmado algunas películas, como El Vengador del Futuro, del año de 1990, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En esta película se muestran escenas memorables filmadas en la estación Chabacano de la línea 9, y transbordos como pasillos convertidos en escenario futurista, letreros cubiertos y vagones pintados de gris para simular un metro moderno. También en 2008 se grabó en la película Solo Quiero Caminar la estación del metro San Lázaro, utilizada como punto clave para planear un golpe en la trama, y la cual fue protagonizada por Diego Luna. Películas como El Mil Usos en 1981, donde aparece Héctor Suárez, en las estaciones del metro San Antonio, Pino Suárez e Insurgentes, retratando el caos y la vida cotidiana
cotidiana en vagones y pasillos. También en otros filmes podemos ver a Cantinflas o inclusive a la India María. Lo que es de destacar en cada una de estas grabaciones es que fue muy complejo de grabar, ya que se grababa en hora pico. Sin embargo, se pudo grabar sin que las personas voltearan a ver a la cámara, haciendo un trabajo excepcional en cada una de estas escenas en el metro. Vendedores ambulantes. Como lo platicamos en un iceberg anterior acerca de los microbuses, los vendedores ambulantes son aquellas personas que se suben al transporte público a vender gran variedad de productos, desde dulces y botanas hasta alimentos. Si no has visto ese iceberg, abajo en la barra de comentarios te dejo el link para que vayas a ver el video. Y el metro no es la excepción para este fenómeno social, ya que dentro de sus vagones podemos encontrarnos con comerciantes, los cuales se dedican a la venta de productos electrodomésticos como baterías, audífonos, incluso también bocinas. En ocasiones hay comerciantes que se suben vendiendo música pirata y la ponen en unas bocinas grandes que usan como mochilas. Ponen la música a todo volumen y en ocasiones suele ser muy molesto para algunos usuarios. También podemos encontrar otro tipo de vendedores, los cuales de forma intimidatoria tratan de venderte un producto. En un caso personal, viajando un día en el metro me encontré con dos tipos que vestían en forma de cholos. Se me acercaron y trataron de venderme unas paletas. La forma en que la vendieron fue muy insistente y al lado mío había otro chavo con el cual otro grupo trató de venderles el producto. Como ya venía llegando el metro, alcancé a subirme antes de que me obligara a comprarle el producto, pero el chavo que se encontraba detrás mío no tuvo de otra opción más que comprarles una paleta. Este tipo de negocio informal como tal no es un delito y la policía que labora en el interior del metro ha hecho operativos para desaparecer este tipo de comercio. Sin embargo, los comerciantes se las ingenian para seguir vendiendo. Leyendas del metro. La gente cuenta múltiples leyendas acerca del metro. Se dice que en la estación Iztapalapa fue construida debajo de un panteón y que por las noches se pueden escuchar voces e incluso gente caminando entre los andenes. También se cuenta de la leyenda de un hombre sin rostro en la estación Tacuba, ya que los vigilantes afirman que en los últimos trenes se aparece un sujeto alto, vestido de traje pero sin rostro. Algunos pasajeros que se han quedado dormidos lo han visto al despertar, justo antes de llegar al taller. Sin embargo, los fantasmas no son los únicos protagonistas en este tipo de leyendas. Se dice que existe una línea oculta o un transporte secreto, sin acceso al público, que conecta puntos claves de la ciudad, como el Zócalo, el campo militar número 1 y el aeropuerto. Supuestamente fue construida para políticos o en caso de guerra, los militares pudieran movilizarse rápidamente. También se dice que en las estaciones del metro se ha llegado a encontrar ratas de enorme tamaño. Puede ser no algo extraño, ya que estos animales suelen vivir dentro de los túneles del metro, quedando solo en una de tantas leyendas. Pinchazos en el metro. A principios del año 2025 se registraron algunos casos en los cuales se denunciaban que en el metro de la Ciudad de México ocurrían supuestos pinchazos o punciones en pasajeros. También se supo que en el Metrobús ocurrían este tipo de hechos. De 14 casos se comprobó una lesión punzante y en 4 de esos casos se detectaron estupefacientes en muestras toxicológicas. Los síntomas que las víctimas relatan que sentían eran marcas visibles de los pinchazos, mareos, náuseas y visión borrosa, al igual que somnolencia, debilidad e incluso dificultad para hablar. Hasta el momento no se ha identificado un patrón claro, ya que las víctimas oscilan en diferentes géneros y edades. También ocurren en diversas estaciones del metro. En la mayoría no hubo robo, solo en raros incidentes se vinculó con sustracción de pertenencias. Tras estos acontecimientos, el gobierno implementó protocolos de atención inmediata, incluyendo traslado a estación sanitaria, valoración médica y pruebas toxicológicas. Se les notificó a pasajeros la opción de jalar la palanca de emergencia si ocurría este tipo de agresión dentro del vagón. Incluso los mismos policías se vestían de civiles para infiltrarse entre los pasajeros y de esta manera dar con las personas que estaban realizando estos pinchazos. Por lo que si tú o algún conocido llegara a sentir algún piquete, lo
recomendable es no salir de la estación. Si estás dentro del vagón, jala la palanca de emergencia y de inmediato busca a algún oficial o algún policía para que pueda auxiliarte y tratar de dar con el responsable. La cajita feliz. La cajita feliz en el metro de la Ciudad de México es el nombre coloquial que se le da a encuentros sexuales clandestinos. Estos se suscitan en el último vagón del tren, especialmente entre hombres, y por lo regular ocurren durante la noche. Estos hombres buscan encuentros anónimos con otros desconocidos en el último vagón, y normalmente ocurre entre las 11 y 12 de la noche. La elección del último vagón se explica porque es menos concurrido y brinda mayor privacidad a quienes buscan interacción íntima. En respuesta a estas conductas fue necesario reforzar la seguridad nocturna, especialmente en el último vagón, para desalentar y sancionar esta práctica. En varias estaciones se implementaron operativos que desde las 10 de la noche o incluso más temprano en algunas líneas impiden el acceso al último vagón. Sin embargo, todavía este tipo de actos siguen sucediendo en los últimos vagones del metro. Decesos en el metro. Hasta este punto llegamos a un punto muy crítico en el iceberg, ya que hablaremos de esas personas que deciden dejar este plano terrenal y eligen despedirse de la vida aventándose a las vías del metro. Según algunas cifras, estos casos se dan entre 23 y 33 reportes anuales, y la línea 2, la que va con dirección de Cuatro Caminos a Tasqueña, tiene la mayor concentración de gente que no quiere estar con nosotros. El 80% de las víctimas son hombres, y los horarios donde más ocurre esto es entre las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Muchos casos están asociados a situaciones como desempleo, presiones personales y crisis emocionales, y se eligen estaciones públicas por el impacto que genera. Las personas que son testigos de este tipo de hechos quedan con algunos traumas. Incluso los conductores que les toca vivir este tipo de experiencias tienen que recibir ayuda psicológica y dejar de trabajar algunos meses para poder superar este tipo de hechos. A pesar que el gobierno ha implementado algunos programas para evitar este tipo de hechos, como poner algunos murales un poco más coloridos, capacitar a policías y personal de seguridad para actuar ante este tipo de señales, así como la implementación de algunos módulos con ayuda psicológica para que la persona que sienta algún estado de ánimo negativo pueda acercarse a este tipo de centros. Sin embargo, a pesar de todas estas capacitaciones, este tipo de acontecimientos sigue ocurriendo con la misma concurrencia. Accidentes en el metro. El metro ha tenido varios accidentes, ya sea por fallas mecánicas o derivadas al clima. El primer accidente sucedió el 20 de octubre de 1975. Un tren se impactó contra otro que estaba detenido en la estación Viaducto. Como resultado de este accidente hubo 70 lesionados y 31 decesos. Esto se debió ya que el conductor del tren que chocó ignoró una señal en rojo, y es considerado el accidente más grave en la historia del metro hasta el momento. Otro accidente ocurrió el día 4 de mayo de 2015 en la estación Oceanía. Un tren no pudo frenar a tiempo y se impactó con otro que estaba detenido. El tren que venía llegando se deslizó por las vías debido al mal clima, ya que ese día llovió mucho, y se criticó mucho este accidente porque fue de los primeros en el que se señaló que fue por falta de mantenimiento. Por fortuna nada más hubo 12 heridos. Después de este incidente, los accidentes fueron sucediendo con más frecuencia en los siguientes años, como pasó el 10 de marzo del 2020 en la estación Tacubaya, donde un tren sin control se deslizó en reversa desde Observatorio y chocó violentamente contra el otro que estaba detenido en Tacubaya. El tren que presentaba fallas se deslizó varios cientos de metros cuesta abajo sin control y se impactó a alta velocidad contra otro tren lleno de pasajeros en Tacubaya. Las causas oficiales fue una falla humana, ya que no se activó el freno de estacionamiento. Lamentablemente hubo un deceso y 41 heridos. Después hubo otro accidente el día 3 de mayo de 2021 en la estación entre Olivos y Tezonco, en la nueva línea dorada. Esta línea tenía menos de 15 años de dar servicio. Era reciente, por lo que fue muy polémico este incidente. Todo suscitó entre
las estaciones Olivos y Tezonco, ya que un tramo elevado colapsó mientras pasaba el tren. Las principales causas fueron fallas estructurales, mala construcción y mantenimiento deficiente. En esta ocasión hubo 26 decesos y más de 90 personas resultaron heridas. El incidente más reciente se dio el 7 de enero de 2023 entre las estaciones de La Raza y Potrero. Dos trenes chocaron en movimiento, hubo un deceso y 100 heridos. En este caso se dice que el problema se dio debido a fallas en el sistema de señalización. A raíz de todos estos acontecimientos, los administradores del sistema colectivo han hecho remodelaciones en varias líneas del metro, en ocasiones cerrándolas, ya que son líneas más antiguas, debido a que tienen más de 50 años de dar servicio. Asesinatos en el metro. El 2 de agosto de 2023, una joven de 19 años fue empujada por un hombre a las vías. El agresor se lanzó después. Ambos fallecieron arrollados. Se dice que el hombre tenía algunos cuadros depresivos, ya que ese día lo acababan de despedir de su trabajo, pero decidió desquitarse con alguien que no tenía nada que ver, ya que este hombre no conocía a aquella chica que arrojó a las vías del metro. El 11 de octubre de ese mismo año, pero en la estación Tepalcates, un hombre fue asesinado a balazos dentro del andén por un agresor que le disparó 3 veces. El atacante huyó en motocicleta y la principal hipótesis es un ajuste de cuentas entre grupos relacionados con delitos. Sin embargo, el hecho que causó más conmoción fue el ocurrido el 18 de septiembre de 2009, cuando Luis Felipe Hernández Castillo, de aproximadamente 38 años de edad, donó su arma en el metro Valderas. Esto porque se puso a escribir con plumón en las paredes de la estación Valderas. En eso se le acercó un oficial, el cual le llamó la atención, pero Luis Felipe sacó una pistola y comenzó a disparar, matando al oficial. Instantes después, un hombre vestido de civil intentó quitarle el arma, pero después de forcejear, Luis Felipe también le disparó y lo terminó asesinando. Instantes después se metió en los vagones y comenzó a intercambiar disparos con los oficiales que llegaron a apoyar. Fue detenido y en 2010 fue sentenciado a 259 años de prisión. Quizás este fue el primer caso donde ocurría una balacera dentro del metro a tal magnitud. Luis Felipe declaró que había actuado por miedo a ser perseguido por el gobierno, aludiendo a teorías conspirativas, y algunos expertos sugirieron que padecía trastornos mentales no tratados. Y por hoy hemos terminado con este iceberg del metro. No olviden que dejar su like y suscribirse no les cuesta ni un varito, así que háganlo porque me estarán ayudando a que el canal siga creciendo. De mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video.